Le vamos a conversar esta mañana con Giancarlo Visconti, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Maryland. Giancarlo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué tal? Hola, Giancarlo. Es bien difícil escoger por dónde partir para las muchas reflexiones que se dan a partir de lo que acaban de vivir en Estados Unidos con el impacto global que eso obviamente tiene. Pero déjame tratar de bajarnos por el siguiente camino. ¿Cuánto de reconfiguración del mapa político y de novedades en ese terreno ves tú hay con la elección de la manera en que la logra finalmente Donald Trump? ¿Hay un cambio, ponte tú pensando en que ahora el Partido Republicano es el partido que representa a los trabajadores y que por lo tanto el Partido Demócrata se quedó atrás en una carrera que fue centenaria finalmente, o más incluso, histórica? ¿Hay una reconfiguración por ahí? ¿Hay una pérdida de valor respecto de la democracia o una falta de bajada correcta del llamado que hacían los demócratas y la propia Kamala Harris de salvar la democracia como parte importante de su lema de campaña? ¿Qué es lo que hay en ese lado de la historia? Sí, mira, Donald Trump logró algo muy único, que fue presentarse como el candidato del cambio y de la nostalgia al mismo tiempo. Y el candidato del cambio porque la gente no estaba contenta con su estatus post-COVID, no estaba contenta con la inflación, a pesar de que la inflación solo llegó a un 9% en Estados Unidos y ya volvió a los números normales. Sí, los precios quedan altos y la gente estaba insatisfecha con eso. Y el candidato de la nostalgia porque apelaba a sus primeros años, durante su primer periodo, el periodo pre-COVID, en donde la inflación era baja, en donde el crecimiento era alto, en donde el desempleo era bajo. Y logró ese mensaje y lo vimos presente en todos los estados y en la gran mayoría de los condados en donde mejoró su votación. Y logró construir una nueva coalición. Y eso es quizás lo más interesante y un poco responde a tu pregunta. Logró apelar al voto latino, al voto de hombres latinos, y logró apelar al voto de afroamericanos, principalmente de hombres. Y esa coalición nueva, que se parece un poco a la coalición que Obama llegó al poder en el 2008, también con mucho voto joven, menor a 30 años logró Trump, es algo nuevo, es una reconfiguración de las coaliciones en el sistema político. ¿Por qué está pasando eso? Creo que los demócratas claramente abandonaron a la clase trabajadora, se focalizaron en esta campaña de forma muy evidente en los suburbios, en los votantes más educados que fueron a la universidad. Kamala Harris tomó decisiones como no ir al podcast de Joe Rogan, que podría parecer, que no va a ganar muchos votos, pero implica dejar parte de un electorado grande fuera, que no se apela a ese grupo de votantes, y creo que por lo menos en esta elección terminó pasando la cuenta esa decisión. Ahora, y respecto de lo que te planteaba yo de la democracia, porque el Partido Demócrata, el propio Joe Biden en su intento de candidatura, ¿verdad? Y luego la propia Kamala Harris y el mundo demócrata tomó como bandera la defensa de la democracia, la idea de salvar o defender la democracia frente a la amenaza de Donald Trump. Y no pocos medios también se hicieron eco exactamente del mismo llamado, y la última convocatoria del New York Times era terminemos con la era Trump, por lo que representa como amenaza para la democracia. ¿Por qué ese mensaje no prende? Sí. Joe Biden usó ese mensaje, ese era su mensaje presidencial para su segundo periodo, para su nueva candidatura, era la lucha por la democracia, mantener la democracia, y vimos que no funcionó. Es un mensaje que claramente apela al electorado más educado, que ya vota por los demócratas, y era un mensaje que no llegaba a la gente que estaba preocupada por, podríamos decirlo, temas más sencillos, temas más cotidianos, como el costo de la benzina, como el costo de las alimentaciones, y no resonó. Kamala Harris lo dejó ese mensaje cuando ella fue la candidata, y recién las últimas 2 semanas lo tomó de vuelta, después de que gente que trabajó con Trump volviera a mencionar a esto durante entrevistas. Entonces fue la oportunidad para traerlo de vuelta, pero la evidencia muestra que no fue un mensaje que trajo votos, no fue un mensaje efectivo. Ahora, hablemos un poquitito de eso mismo, porque la sensación que hay, y corrígeme en esto, porque por supuesto que no es ciencia exacta, todo va a depender de lo que uno lea, lo que uno mire, lo que uno escuche, pero por lo menos en los últimos días, uno veía al elector de Kamala Harris más, digamos, motivado a votar por ella para evitar la llegada de Trump al poder,
que por el perfil que ella representaba. No digo que no haya habido electores que votaran por ella porque les gustara la candidata, pero en múltiples oportunidades lo que veíamos era más bien a quienes decían que querían votar por ella para evitar un retorno de Donald Trump. Pero en caso, mayoritariamente, cuando uno escuchaba hablar a quién iba a votar por Donald Trump, era porque quería que Donald Trump ganara, más que porque quería evitar que Kamala Harris se sentara en la Casa Blanca. ¿Cómo hay que interpretar también esa manera de comportamiento del electorado propiamente tal, y por lo mismo del perfilamiento que asumió el Partido Demócrata con la candidata que finalmente levantó en reemplazo a Joe Biden? Sí, mira, aún se están contando votos, pero más, sobre todo en California, la estimación sería que Harris recibiría 10 millones de votos menos que Biden, que es mucho. Y habla de que no fue capaz de movilizar y entusiasmar a muchas personas. Acá la culpa yo se la atribuiría a Joe Biden, gran parte de esto, Sí. Y menos a Kamala Harris. ¿Por qué? Porque Joe Biden debería el año pasado haber dicho que no iba a buscar una reelección, lo que habría permitido un proceso de primaria, habría permitido seleccionar al mejor candidato, que tuviera el mejor mensaje, que estuviera preparado para enfrentar a los medios. La campaña de Harris fue una campaña ok, ni buena ni mala, hizo un muy buen debate, pero se demoró mucho en conversar con los medios, más de un mes, porque también tiene sentido, de un día para otro fue candidata, necesitaba sentarse con su equipo, preparar un plan, preparar un proyecto, fue un mes en donde no conversó con nadie, y eso tuvo un costo, terminó teniendo un costo en donde no era muy claro cuál era su política, y donde no logró desmarcarse de un presidente muy, muy poco popular, que uno de los presidentes que va a dejar el poder con menores índices de popularidad en la historia de Estados Unidos. Y es una tarea muy difícil desmarcarse del presidente cuando eres el vicepresidente. Por eso una primaria probablemente hubiese ayudado. Déjame volver un poquitito a Kamala Harris, porque cuando el presidente Biden la escoge en su fórmula para ser vicepresidenta, yo creo que no pocos apostamos a que era para construir justamente un liderazgo pensando en el relevo. Y probablemente en los 4 años, no en lo que podía pasar después de la reelección. Sin embargo, a Kamala Harris, al menos desde lejos, no la vimos tanto. La visibilidad que uno esperaba que tuviera fue mucho menor. Siempre se generó la sensación de que Joe Biden no le había dado el espacio que necesitaba y que él de alguna manera se obsesionó con la idea de reelegirse. ¿Cuánto finalmente de eso hay? ¿Y cuánto es el daño de largo plazo que finalmente eso provoca a la hora de los cuchillos largos dentro del Partido Demócrata? Sí, claramente hay algo de eso. La tarea principal que se le dio fue entender las raíces profundas de la migración, que era trabajar sobre todo en la frontera y disminuir la migración que venía de lo que se llama el triángulo, que es Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Y claramente es una tarea muy complicada, que no se logra en poco tiempo. Y fue además el tópico que usó Trump durante la campaña para atacarla, que fue el tema de la migración. Entonces sí, claro, no logró destacar durante sus tres años y medio como vicepresidenta por diferentes razones, pero después creo que sí hay algo que hay que rescatar, que fue cuando Joe Biden tuvo este pésimo debate en junio, y ella se encontraba en esta situación muy compleja de ser la vicepresidenta de Joe Biden, que aún era el candidato, y a la vez la posible candidata si Joe Biden se bajaba. Y durante esas 3-4 semanas, en donde no sabíamos si Joe Biden se iba o no, ella logró navegar esas aguas con mucha habilidad. Dio una entrevista en CNN al momento después del debate y logró presentarse muy bien como una posible candidata, pero a la vez respaldando a Biden. Creo que en ese momento sí mostró mucha habilidad política. Y durante su campaña, al principio también mostró bastante habilidad, pero vimos que le costó sobre todo su relación con los medios y entregar un mensaje. ¿Qué va a pasar en el futuro en el Partido Demócrata? Creo que es interesante ir al 2004, cuando ganó George Bush, cuando se pensaba que no había forma que iba a ganar George Bush, ¿cierto? Tampoco era no era un presidente muy popular, estábamos en contexto de guerra con Irak, fue una gran sorpresa. ¿Qué es lo que hizo el Partido Demócrata? Encontró un candidato único, nuevo, que apeló a votantes diferentes. Eso fue Barack Obama el 2008 y el 2012. ¿Qué pasó con los republicanos cuando perdieron el 2012? Lograron encontrar también un candidato en cierta medida único y nuevo, que apelaba a votantes no tradicionales, que buscaba, que era un candidato diferente a lo que sabíamos o lo que conocíamos sobre los republicanos. Creo que debería, si los demócratas quieren ganar la próxima elección, volver a encontrar un candidato o una candidata que sea capaz de apelar a nuevos votantes,
que cambie un poco la estructura actual de lo que es el Partido Demócrata, que se ha transformado en un partido de gente educada y de gente de ingresos socioeconómicos medios altos. Estamos conversando desde la Universidad de Maryland con Giancarlo Visconti. Giancarlo, pensemos o proyectemos un poquitito lo que pasa o lo que debiera comenzar a pasar ya con Donald Trump y su instalación definitiva en el gobierno. Hablemos de los desafíos que se le vienen a Trump y de cuál crees tú que va a ser la performance, qué tan distinto va a ser de este Donald Trump polémico, agresivo, impredecible, que es al que todos estamos acostumbrados y usted más allá todavía. Sí. Mira, yo veo como dos escenarios. Uno es algo muy parecido a su primer gobierno, pero con esteroides, más preparado. Ya entiende que hay gente, ya entiende a las personas que tiene que invitar a su gobierno para lograr cosas. Va a tener un mejor manejo de cómo funciona el mundo público. Y podríamos imaginar un gobierno de derecha, populista, mucho más efectivo que el primero. Hay un segundo escenario, que es un escenario un poco más incierto y oscuro, que veamos claramente erosión a instituciones democráticas. Quizás ha parecido a gobiernos tipo Fujimori, donde lo que ataca no solamente son a la oposición, sino que también ataca a instituciones democráticas cuando esas instituciones democráticas no le permiten empujar las cosas que él quiere. Creo que ese sería el escenario más complicado y es un escenario, lamentablemente, un escenario probable. ¿Es un escenario probable? ¿En qué dimensiones te lo imaginas? Porque una de las grandes dudas que salió, y la conversábamos ayer harto Juanma también, el poder total con el que va a quedar Donald Trump. No solamente se hace en la Casa Blanca, también los republicanos van a tener el control del Senado, de la Cámara de Representantes, y ya la Corte Suprema había quedado inclinada al menos hacia su visión. No vamos a decir que es republicana, pero había quedado en el balance, claro. No, 6-3, y ojo con lo que pueda ocurrir durante los siguientes 4 También, años, donde puede dejar una Corte Suprema muy teñida de un solo color finalmente. Entonces, la gran pregunta es ¿cuál es la capacidad que tiene efectivamente la institucionalidad en Estados Unidos de tener los necesarios contrapesos? Mira, después cuando terminó el primer gobierno y mucha gente miró para atrás y dijo, bueno, las instituciones sobrevivieron a Trump. Sobrevivieron a un presidente que constantemente puso tensión sobre las reglas y sobre las normas democráticas, y sobrevivió un presidente que no aceptó su derrota, que buscó distintas formas para mantenerse en el poder, que cuando fracasó con esa forma incitó a una masa de personas a que fueran a detener el proceso democrático en el Capitolio, y todo eso lo aguantó la democracia o lo aguantó las instituciones democráticas, lo cual es verdad, pero como bien mencionaste, el escenario ha cambiado. Eso pasó en un contexto en donde la Corte Suprema estaba dividida estaba un poco más equilibrada, pasó en un contexto en donde los demócratas tenían control de ambas cámaras, de la Cámara Baja y de la Cámara Alta. Pasó en una situación diferente. Así que, y aparte también pasó en donde Donald Trump estaba menos preparado para gobernar, en donde dentro de su gobierno había gente que no lo apoyaba, en donde había gente que intentaba mantener o restringir sus deseos, sus intenciones. Creo que en esta situación va a ser diferente y podríamos ver una intención mucho más clara de erosionar esas reglas e instituciones democráticas. Ya, ese es un punto porque Donald Trump democráticamente gana, digamos, no solo porque, y cuando digo esto que parece una obviedad, no es tan obvio porque hay quienes cuestionan la elección indirecta, muchos dicen que tiene un sesgo más bien hacia el Partido Republicano, hemos visto en otras oportunidades que los candidatos ganan, pero no necesariamente tienen el voto popular, y en este caso él gana con el voto popular también, o sea, no solo gana el voto electoral, sino que con el voto popular, y hay un respaldo, hay un giro hacia la derecha, hacia el New York Times, a lo mejor todo el electorado se corrió un poco más a la derecha hacia el New York Times, y esa es la interpretación más simple de lo que ha ocurrido aquí, y por lo tanto por eso es que tenemos un Partido Republicano hoy día con el control de los gobernadores, del Senado, probablemente de la Cámara y, por cierto, de la Casa Blanca. Pero la pregunta es si esto significaría, porque no se me ocurre plantearlo de una manera que no sea binaria, que el Donald Trump va a ser responsable frente a tamaña, digamos, magnitud de poder que va a tener, o por el contrario se nos puede desbocar. Es la pregunta del millón. Claro, ¿hacia dónde hay que mirar? Sí, mira, esto puede tomar mucha arista esto. Hay dentro de la arista nacional, dentro de lo que podría pasar dentro de Estados Unidos, es que empiece a funcionar por decreto. Esto es algo que pasa mucho en América Latina,
Hay una probabilidad de que no logre controlar la Cámara Baja, lo que sería la Cámara de Diputados. Lo más probable es que sí lo logre, pero hay una pequeña probabilidad que no. Y también hay que pensar de que tiene 52 senadores, necesita 50 para pasar. Solo faltan 2 senadores que crean que lo que está proponiendo es muy descabellado para que se bloquee. Podría llegar a pasar esa situación en donde empieza a funcionar por decreto, o sea, se salte el Congreso y ahí empecemos a ver las primeras erosiones claras de democracia. Está hablando de que una de sus primeras medidas va a ser eliminar en Estados Unidos, al igual que en Chile, cualquier persona que nace en el territorio de Estados Unidos recibe la ciudadanía. En Chile pasa exactamente lo mismo. Lo que está hablando es eliminar por decreto eso, que la única forma que tú recibas la ciudadanía es si tu padre o tu madre también son ciudadanos, que es principalmente para evitar que hijos de migrantes irregulares sean también ciudadanos americanos. Eso está protegido por Constitución. Pareciera que esa va a ser una de sus primeras batallas. Y ahí vamos a ver cómo las instituciones democráticas logran aguantar un presidente que quiere cambiar algo a pesar de que la Constitución no se lo permite. No sé si es tan fácil, claro, no sabemos si es tan fácil hacerlo, porque hay todo un debate constitucional al respecto. Hay quienes dicen que realmente es muy alambicado y difícil, no es simplemente llegar y eliminarlo por decreto. Además sabemos que si lo hace por decreto, el siguiente presidente lo puede devolver. Exacto. Después hay un segundo tema que yo creo que aún está abierto. En Estados Unidos no se puede buscar una tercera reelección. Vamos a ver si Trump, de vuelta, esto es muy parecido a las cosas que pasan en América Latina, vamos a ver si Trump empieza a empujar y a buscar caminos institucionales para poder competir nuevamente. Yo no me sorprendería si eso es algo que pasa. ¿Tú crees que podríamos tener esa derivada tan característica de Latinoamérica? La reforma de las reformas necesarias. Exacto, o sea, si existe una región que puede servirnos para ver hacia dónde va Estados Unidos en América Latina, y para la gente de acá de Estados Unidos sonará contradictorio o sonará improbable, pero podemos ver, si vemos un poco la trayectoria de Fujimori, tiene cosas muy parecidas a la de Donald Trump, en cómo lograba apelar a votantes de sectores bajos, en cómo erosionaba instituciones democráticas. Creo que podemos encontrar muy buenos ejemplos en la región. Ya. Esto sí que no lo había escuchado. Me estoy desayunando con Pero hace todo el sentido del mundo al perfil, ¿o no? O sea, tú has visto mandatarios que llegan al poder con ese perfil, los llamados autócratas, porque estamos en esa categoría. Claro, pero en Estados Unidos como que uno no lo imaginaba. No, claro, los padres fundadores deben revolcarse en la tumba pensando en eso, digamos. Eso se les arrancó. La comparación con Fujimori es interesante porque Fujimori llega al poder democráticamente, gana una elección a finales de los 80, a principios de los 90, en segunda vuelta, con un discurso plenamente populista, que es de vuelta el discurso de Trump es eminentemente populista. Hay una élite y él representa al pueblo, y la élite son los demócratas, la élite son las instituciones internacionales. El problema pasa cuando la élite se transforma parte de las instituciones democráticas, cuando la élite que a ti no te deja representar al pueblo son los tribunales de justicia, son las reglas, es la Constitución. Y eso es lo que no sabemos si en algún momento va a pasar, si en la intención de representar al pueblo como líder populista va a terminar enfrentándose a reglas institucionales que están protegidas dentro de la Constitución, como lo intentó cuando perdió la elección del 2020. Uh-huh. Esta disquisición, déjame preguntarte esta otra. Donald Trump está enfrentando en estos momentos investigaciones y tiene una condena pendiente todavía. ¿Cuánto de esto puede llegar a cambiar por el solo hecho de que haya sido electo presidente? Bueno, se puede absolver de todo lo que es a nivel federal. Lo que podría llegar a ser complicado para él son lo que está pasando en el estado de Nueva York, pero me imagino que eso no va a quedar en nada. No me imagino que van a seguir empujando eso después de tener un presidente electo. Yo creo que todas las causas van a parar o van a morir. Así literal. Literal, sí. No o van él a lo va a prosperar. hacer, sí, o él lo va a hacer directamente, porque va a tener el poder para hacerlo, al remover al fiscal que está a cargo de la investigación en su contra. Y después aún quedaría una que él no tiene poder, que sería la del estado de Nueva York, donde falta la sentencia. No me imagino que manden a la cárcel a un presidente electo, justo antes de que asuma el poder. No creo que pase eso. Ya, pero ahí va a haber una tensioncilla. Va a haber cierta tensión, pero me imagino que el juez va a ponderar la situación, el contexto.
Y además este delito, el que está el proceso en Nueva York, son principalmente delitos de carácter financiero tributarios. No me imagino que termine en la cárcel por eso. Una última cosa para ya ir finalizando, Giancarlo, en la proyección digamos, de las siguientes semanas, ¿no? Porque yo creo que todavía el Partido Demócrata no ha aquilatado la contundencia de la derrota, pero ¿cómo se rearma este partido? ¿Por dónde debería venir el rearme de este partido que tomó muy malas decisiones, entre las cuales está haber mantenido la candidatura de Joe Biden, no haberlo presionado para que se bajara antes, luego haber levantado la candidatura de Kamala Harris y no haber entendido cuáles eran los elementos que los ciudadanos iban a valorar al momento de escoger presidente? ¿Por dónde debería transitar el debate del Partido Demócrata? Porque hemos hablado muchas veces de cómo Donald Trump entró por la ventana al Partido Republicano, que ya era un partido que estaba fracturado, que tenía el Tea Party, en fin, pero poco pareciera que se habla de lo fracturado que está el Partido Demócrata. Sí, viene la noche de los cuchillos largos, claramente. La estrategia que decidió Harris fue apelar a mucho voto de personas que se identifican moderadas, que quizás se identificaron en algún momento con los republicanos, lo que hizo que hiciera campaña con Liz Cheney, que fue representante republicana, y le recibió muchas críticas. En cierta medida su estrategia fue moverse lo más posible hacia la derecha, buscando a la gente republicana que estaba descontenta con Trump, y claramente no funcionó. Y va a venir ahora una discusión principalmente entre los más moderados y los grupos más de izquierda, para ver quién controla el partido. Creo que, dado cómo funciona la política de Estados Unidos, va a depender mucho de qué figura aparezca. Si aparece una figura potente más cercana a la izquierda, es el grupo que va a dominar. Si aparece una figura potente más cercana al centro, es el grupo que va a dominar. La política partidaria en Estados Unidos es un poco distinta a la de Chile, no funciona tan estructurada, dado que es un país tan grande. Y encontrar una gran figura que logre similar un poco a lo que fue Obama en los 2000, es lo que le permitiría al Partido Republicano, al Partido Demócrata, perdón, revivir y tratar de ganar la elección en 4 años más. Giancarlo Visconti, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Maryland. Giancarlo, gracias por estar esta mañana con nosotros. Un abrazo. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Chao, que estén muy bien. Que tengan un buen día.